Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre virtualización. Vamos a ver las características de VirtualBox. En la pantalla de inicio, que es la que se muestra al abrir VirtualBox, hay un menú para crear una máquina virtual nueva, abrir una máquina existente, preferencias e importar o exportar máquinas virtuales. Debajo tenemos las mismas opciones que los iconos, además de dos enlaces a la documentación y web oficial de VirtualBox. En la parte superior tenemos la barra de menús con las diferentes opciones, divididos en archivo, máquina y ayuda. La versión instalada en la 7.2.4. En el lateral tenemos un menú de iconos con más opciones. El primero es Inicio y es el que se muestra al iniciar VirtualBox. Luego tenemos el menú Máquinas virtuales, que solo se muestra en el caso de que tengamos máquinas creadas, por lo tanto, ahora no se muestra, pero que cuando creemos nuestra primera máquina virtual, la veremos. En el menú Extensiones tenemos las extensiones, que amplían y mejoran las capacidades de virtualización de tu máquina virtual. Para instalar la extensión, pulsa en Instalar, selecciona el paquete desde el directorio donde esté descargado y añádelo, acepta la licencia y el paquete se instalará. La opción Medios nos va a permitir crear y gestionar medios virtuales como discos duros, unidades de disco óptico, es decir, CD y DVD e incluso disquetes. La siguiente opción es la correspondiente a redes, y es que tenemos la posibilidad de crear varios tipos de adaptadores de red y diversas configuraciones. Todo esto lo veremos al crear una máquina virtual. VirtualBox incorpora una novedad, y es la opción Cloud, que permite tener máquinas virtuales en Oracle Cloud. No solo permite la creación de máquinas virtuales en tu ordenador, ahora actúa como una consola de mando que te permite gestionar servidores potentes en la nube de Oracle directamente desde el programa. Por último, en las últimas versiones, VirtualBox ha añadido un panel de rendimiento. Es una ventana de monitoreo en tiempo real que te permite supervisar el consumo de recursos tanto de tu PC real, el anfitrión, como de tus máquinas virtuales, denominados invitados. Con un solo vistazo, puedes ver gráficas en tiempo real de qué máquinas virtuales están consumiendo más CPU o agotando tu memoria RAM. Es la herramienta perfecta para ajustar tus recursos y evitar que tu ordenador se bloquee mientras trabajas con varias máquinas virtuales a la vez. Antes de comenzar la creación de una máquina virtual, vamos a ver las preferencias. Lo primero que verás es el apartado General, donde configurarás el directorio de tus máquinas virtuales. La opción Biblioteca de Autenticación VRDP es el archivo encargado de gestionar la seguridad y el acceso por escritorio remoto, cuya función es verificar las credenciales, usuario y contraseña, de quien intente conectarse a la máquina virtual desde otro equipo, utilizando por defecto las cuentas de usuario de tu propio sistema operativo, ya sea Windows, Mac o Linux. En la siguiente opción, puedes configurar el acceso rápido a funciones u opciones de la aplicación, tanto de lo que es el propio programa, como la máquina virtual. En la máquina virtual destacar la tecla Hostkey Combo o Anfitrión, que te permite realizar acciones como el Control-Alt-Suprimir, ya que, si pulsas esta combinación y la máquina anfitriona es Windows, será en este donde se activará el citado Control-Alt-Suprimir. Como puedes observar, ya hay teclas configuradas por defecto. Actualizar permite configurar lo relacionado con las nuevas versiones con el chequeo de nuevas versiones. En la siguiente opción configuramos el idioma de la interfaz, que en mi caso, está en castellano. En pantalla, tenemos estas opciones. Maximum Guest Screen Size o tamaño máximo de pantalla del invitado define el límite de resolución que puede alcanzar la ventana de la máquina virtual. Puedes elegir entre Auto, que ajusta al tamaño de tu ventana. Sugerida, permite configurar una configuración específica, mientras que ninguna elimina cualquier restricción de tamaño impuesta por VirtualBox. La máquina virtual simplemente usará la resolución que tenga configurada internamente en su panel de control. Width y Height define la resolución cuando eliges la opción sugerida en Maximum Guest Screen Size. Scale Factor o factor de escala sirve para agrandar visualmente la pantalla de la máquina virtual. Es ideal si tienes un monitor 4K y ves la ventana de la máquina virtual muy pequeña. Al ponerlo al 200%, todo se verá el doble de grande. Font Scaling o escalado de fuente ajusta específicamente el tamaño del texto de la interfaz de VirtualBox, como menús y botones, pero no del sistema operativo dentro de la máquina. En cuanto a las características, elevar ventana debajo del puntero de ratón,
Es para el caso de si tienes varias ventanas de máquinas virtuales abiertas. Al pasar el ratón sobre una de ellas, esta se pondrá automáticamente al frente, en primer plano, sin necesidad de hacer clic. E inhabilitar salvapantallas anfitrión. Evita que el protector de pantalla de tu computadora real, la anfitriona, se active mientras tienes una máquina virtual funcionando. Muy útil si estás instalando algo largo o viendo un proceso y no quieres que se bloquee tu PC. Si tienes proxy, en esta opción lo configuras para poder conectar tus máquinas a Internet. Y para finalizar, en interfaz, puedes configurar modo claro, oscuro o dejar automáticamente que coja el del sistema. Ahora vamos a crear una máquina virtual, para lo cual, tras pulsar en Nueva, se inicia la ventana donde configuraremos la nueva máquina virtual. Tenemos 4 apartados. Lo primero es poner un nombre, por ejemplo, máquina 1. Por defecto la máquina se almacena en el directorio que tenemos configurado en preferencias, pero lo puedes cambiar. Ahora debemos seleccionar la imagen ISO del sistema operativo. Voy a instalar Windows 11. Ya tengo descargado la ISO oficial de Windows desde la web oficial de Microsoft. En Canal tienes cómo descargarte e instalar Windows 11. Al seleccionar la ISO, VirtualBox detecta que es Windows 11 y ya configura automáticamente la edición, versión y sistema operativo. Ha seleccionado automáticamente la versión Home, pero en el menú desplegable puedes seleccionar la versión que quieras instalar, como puede ser la Pro o Education. Voy a seleccionar la versión Pro, que es la que voy a instalar. Abajo hay un check para realizar una instalación desatendida. Si dejas esta opción activada, VirtualBox se encargará de rellenar por ti todas las pantallas aburridas de la instalación del sistema operativo. Yo lo voy a deseleccionar. En el siguiente apartado, configuras los datos para instalación desatendida. Hay un error en el nombre del host o red, por el acento de máquina. También puedes seleccionar las Guest Addition, que introduce mejoras. No deja activarlas, por lo que una vez instalado Windows lo haremos. Aquí selecciona la memoria y número de hilos de tu procesador que destinarás a la máquina. Selecciona los valores dentro de la parte verde, ya que de lo contrario, tu PC podría no funcionar de manera estable. No puedes utilizar toda la capacidad de tu máquina. Por defecto está seleccionado EFI, que es el sistema de BIOS de hoy en día. Si quieres instalar un sistema operativo antiguo, desactiva esta opción. Ahora elige la capacidad de tu disco. Aunque ponga 2 teras, no es la capacidad real de mi disco, que son 500 gigas, ojo con eso. Yo voy a dejar los 80 gigas, para la prueba, suficiente. Tienes la opción de reservar completamente los 80 gigas o que VirtualBox vaya aumentando el archivo del disco según vaya creciendo. Si tienes un SSD, no te aconsejo que lo hagas, ocuparás ese espacio y no notarás rendimiento. Es solo útil si tu PC tiene un disco mecánico, que son más lentos e interesa que todo esté reservado. Recomiendo una vez creado, desfragmentar el disco. Otra opción es dividir el disco en particiones de 2 gigas. Si tienes disco SSD, que será lo más probable, yo no lo activaría. También puedes crear la máquina sin disco o utilizar un disco que ya tengas creado, o de otra máquina en la que ya tengas instalado un sistema operativo. Puedes seleccionar varios formatos de disco, por defecto está VDI, que es el de VirtualBox, pero también tienes de VMware, Parallels, QEMU, etc., que son de otros programas de virtualización. Selecciona el que más te interese, yo voy a dejar el de VirtualBox. Finalizamos el asistente y ya tenemos la máquina creada. Ahora podemos modificar las características si lo necesitamos. Se puede ver un resumen de toda la configuración. Vamos a ver la configuración de la máquina. Selecciónala y en el menú contextual, selecciona Configuración. Lo primero que aparece es General, donde puedes cambiar el nombre de la máquina y sistema operativo. Puedes seleccionar que el portapapeles sea compartido y poder arrastrar de la máquina anfitriona a la virtual. Incluir una descripción. Otra opción muy interesante es la posibilidad de cifrar el disco duro virtual.
Vamos a ver las opciones de sistema, en la que podremos configurar el tipo de placa, procesador y aceleración. Empecemos por la primera pestaña, placa base, donde podrás configurar la memoria del sistema. Se muestra el máximo de memoria instalada en tu equipo, y 3 bandas de colores. Pon siempre la memoria de tu máquina virtual en la banda verde, evitando así inconsistencias. El siguiente paso es seleccionar el orden de arranque, pero esto es siempre que tengas la opción UEFI desactivada. El siguiente paso es el chipset o cerebro de la placa. Define la arquitectura de la placa base virtual que se le presenta al sistema operativo y tenemos 2 tipos. PX3 es la opción por defecto para la mayoría de sistemas operativos antiguos, como Windows XP. Es muy estable y compatible. EICH9, que simula una placa más moderna con soporte para PCI Express. Es la opción recomendada para sistemas operativos modernos como Windows 10, 11 o distribuciones de Linux actuales, ya que gestiona mejor los recursos. Selecciono esta opción. La opción TPM, de Trusted Platform Mahoe, es un chip de seguridad que almacena claves de cifrado, y podrás configurarlo con ninguno, de forma que la máquina virtual no tendrá chip de seguridad. 1.2 o 2.0, que son versiones del estándar de seguridad. Windows 11 requiere obligatoriamente TPM 2.0, por lo que si vas a instalar ese sistema, debes seleccionar esta versión para que el instalador no te bloquee. Pointing Device o dispositivo puntero te va a permitir definir cómo se comunica tu ratón físico con la máquina virtual. Si usas PS2, emula un ratón antiguo. Se suele usar en sistemas operativos muy viejos. El cursor suele quedarse atrapado dentro de la ventana, debiendo pulsar la host key para salir. Tableta USB es la opción estándar actual. Permite que el ratón entre y salga de la ventana de la máquina virtual sin clics adicionales, consiguiendo integración fluida. Las 2 últimas opciones, tableta multitáctil y touchscreen, se usan si tu PC real tiene pantalla táctil y quieres que la máquina virtual responda a gestos con los dedos. Contamos con unas características extendidas, que son funciones adicionales de hardware que puedes activar. Enable AI o APIC, imprescindible para sistemas operativos modernos y para poder asignar más de una CPU a la máquina virtual. Mejora la gestión de interrupciones del sistema. Hardware Clock y New TC Time sirve para configurar la hora del sistema. Si instalas Linux, actívalo. Linux suele usar la hora IUTC. Si instalas Windows, es mejor dejarlo desactivado para que use la hora local de tu PC y no se desconfigure el reloj. UEFI sustituye la antigua BIOS por el sistema moderno UEFI. Es obligatorio para Windows 11 y necesario si quieres emular cómo arrancan los PCs actuales. Y por último, Secure Boot es una capa de seguridad de UEFI que solo permite cargar software firmado. Se activa principalmente para cumplir los requisitos de Windows 11. La sección procesador es vital para definir cuánta fuerza bruta de tu ordenador real le prestas a la máquina virtual. Te explico cada opción. Número de CPU. Determina cuántos núcleos o cores de tu procesador físico podrá utilizar la máquina virtual. Al igual que ocurre con la memoria, configura el número de CPU dentro de la banda de color verde. Asignar demasiados núcleos puede hacer que tanto tu PC real como la máquina virtual se vuelvan lentos. ProUsing Cap te permitirá limitar la velocidad para la CPU. Se mide en porcentaje, por defecto está en 100%. Por ejemplo, si lo pones al 50%, la máquina virtual nunca podrá usar más de la mitad de la potencia de un núcleo, incluso si lo necesita. Es útil si quieres evitar que una máquina virtual use toda la potencia de tu PC y lo deje bloqueado mientras realiza tareas pesadas, pudiendo bloquear tu ordenador. PAE y NX son funciones de seguridad y gestión de memoria del procesador. PAE permite que sistemas operativos de 32 bits utilicen más de 4 GB de RAM, mientras que NX es una característica de seguridad que ayuda a prevenir que ciertos virus ejecuten código en zonas de memoria donde no deberían. Activa esta opción si vas a instalar Linux, ya que muchas versiones como Ubuntu Server lo exigen o versiones modernas de Windows. Por último, Nested VTX, AMDV, o virtualización anidada permite pasar las funciones de virtualización del hardware real dentro de la máquina virtual. Su función es permitir hacer virtualización dentro de una virtualización. Por ejemplo, si instalas Windows dentro de VirtualBox y en ese Windows quieres instalar otro VirtualBox, necesitarás marcar esta casilla. A mí me parece en gris o deshabilitada, y esto se debe a 2 posibles causas, o bien, a que tu procesador es Intel y requiere un comando manual para activarse,
o porque HyperV está activo en tu Windows real. En este curso no usaremos esta opción. Por último, la sección aceleración, que configura cómo el software de la máquina virtual, es decir, el invitado, se comunica con el hardware físico de tu ordenador, que es el anfitrión. Es una de las partes más técnicas, pero aquí te la resumo de forma sencilla. La paravirtualización ayuda al sistema operativo invitado a saber que se está ejecutando en una máquina virtual, permitiéndole usar atajos para mejorar el rendimiento. Por un lado tenemos predeterminada, donde VirtualBox elige automáticamente la mejor opción según el sistema que vayas a instalar. Es la opción recomendada. KVM es el estándar para Linux. Si instalas Ubuntu, Debian, etc., esta opción permite que el sistema funcione casi como si fuera real. HyperV es el estándar para Windows. Optimiza el rendimiento de Windows 7 en adelante. Mínima. Se usa para sistemas muy antiguos o específicos que no soportan las tecnologías anteriores. Y por último, heredada o legacy se usa para sistemas operativos extremadamente viejos, como MS2, que no entienden interfaces de virtualización modernas. Por otro lado, la opción virtualización por hardware activa funciones específicas de tu procesador, ya sea Intel o AMD, para que la máquina virtual sea mucho más rápida. La paginación anidada o nested paging permite que el procesador gestione la memoria RAM de la máquina virtual de forma directa, sin que VirtualBox tenga que traducir cada dirección de memoria. Mejora drásticamente el rendimiento general de la máquina virtual. Déjala siempre activada a menos que tengas un procesador muy antiguo que no la soporte. Ahora nos metemos en el aspecto gráfico de la máquina virtual, en pantalla. Lo primero que ves es la memoria de vídeo, que es la cantidad de memoria RAM de tu tarjeta gráfica que reservas exclusivamente para la pantalla de la máquina virtual. Si vas a usar Windows 10, 11 o Linux con escritorios pesados, como GNOME o KDE, súbelo al máximo, 128 megas o 256 si activas la aceleración 3D. Si solo vas a usar la terminal, con 16 megas es suficiente. VirtualBox permite simular que la máquina virtual tiene más de una pantalla física conectada. Si tienes dos monitores en tu PC real, puedes asignar dos aquí. Al arrancar la máquina virtual, se abrirán dos ventanas independientes y podrás extender el escritorio de la máquina virtual entre ambas. El factor de escalado ajusta el tamaño de la interfaz de la máquina virtual para que sea más legible. Muy útil si tienes un monitor 4K o de alta resolución donde la ventana de la máquina virtual se ve diminuta. Si lo pones al 200%, todo se verá el doble de grande sin cambiar la resolución interna del sistema. Graphics Controller es el modelo de tarjeta de vídeo virtual que el sistema operativo creerá que tiene instalado. Tienes tres disponibles. VBox SVGA. Es el controlador moderno y el recomendado para Windows 7, 10 y 11. Soporta mejor el cambio de tamaño de ventana y la aceleración. VMSVGA. Es el estándar para Linux. Está basado en la tecnología de VMware y es el que mejor funciona con los drivers de vídeo de la mayoría de distros Linux actuales. VBox VGA es un controlador antiguo o legacy. Úsalo solo para sistemas operativos muy viejos como Windows XP o versiones de Linux de hace más de una década. Por último, tenemos la opción de activar la aceleración 3D. Permite que la máquina virtual utilice la potencia de tu tarjeta gráfica física para dibujar las ventanas y efectos visuales. Actívala siempre que instales sistemas modernos como Windows 11 y versiones actuales de Linux para que las animaciones de las ventanas y los menús vayan fluidos. Es importante que tengas en cuenta que si activas la aceleración, asegúrate de instalar las Guest Editions dentro de la máquina virtual, de lo contrario no notarás la mejora. En el apartado almacenamiento configuramos los discos duros y resto de unidades de almacenamiento que tendrá la máquina, como unidades de DVD. El controlador o adaptador de bus es la tarjeta virtual que gestiona la comunicación con tus discos. En el cuadro de dispositivos se muestran los dispositivos de almacenamiento de que dispone la máquina virtual. En este caso, tenemos un disco duro y una unidad de disco óptico. Ahí tenemos una serie de botones. En la parte superior derecha contamos con dos botones para añadir discos duros o unidades ópticas. En la parte inferior hay 4 botones que te permiten modificar la estructura de cables y discos de tu máquina virtual. Add controller o añadir controlador. Añade una nueva tarjeta. Por ejemplo, si quieres añadir un controlador NVMe extra para un segundo disco rápido.
Remove controller o eliminar controlador. Quita el controlador seleccionado y ojo, todos los discos conectados a él. Add attachment o añadir dispositivo. Sirve para pinchar un nuevo disco duro virtual o una imagen ISO, es decir, un CD o DVD, a un puerto libre del controlador. Remove attachment o eliminar dispositivo. Desconecta el cable de un disco duro o CD de la máquina virtual, pero no borra el archivo de tu ordenador. Simplemente lo quita de esa máquina virtual. Veamos el controlador, que como dije anteriormente, gestiona la comunicación con las unidades de almacenamiento. Seleccionado, se muestra sus características o atributos en la parte derecha. En nombre, es el nombre interno para identificarlo. En Type definimos el tipo de controlador. VirtualBox dispone de varios. ACI o SATA, el estándar moderno para discos duros y SSDs. Es el más común y equilibrado. PX4, PX3 o ICH6 son los antiguos IDE, emulan conexiones antiguas de cables anchos. Úsalos solo para sistemas operativos viejos o para la unidad de CD o DVD. LSI Logic o Bus Logic son los tipos SCSI, utilizados principalmente en entornos de servidores o máquinas virtuales muy antiguas. NVMe emula los modernos discos SSD ultrarrápidos que van directos a la placa. Recomendado para Windows 10 y 11 si quieres el máximo rendimiento de disco. USB permite conectar discos duros virtuales como si fueran pendrives. Y 82078 es el controlador para las antiguas unidades de disquete de 3,5. Por otro lado, Port Count es el número de enchufes disponibles en ese controlador. Si tienes 2 puertos, solo podrás conectar 2 dispositivos, como es el caso de esta máquina, donde hay un disco duro y una unidad de DVD. Otra opción es el uso de la caché de entrada y salida del anfitrión, que al activarlo, VirtualBox le pide a tu sistema operativo real que guarde temporalmente en RAM los datos que la máquina virtual escribe o lee del disco, consiguiendo que la máquina virtual vaya más rápido, pero que tiene un inconveniente: si el ordenador anfitrión se apaga de golpe, por un corte de luz, hay más riesgo de que se corrompan los datos de la máquina virtual. Si tienes un ordenador portátil, este problema no lo tendrás a menos que la batería esté descargada o en mal estado. Cuando seleccionas cualquier dispositivo de almacenamiento, podemos observar los atributos. Al marcar el disco duro, aparecen 2 opciones. Unidad de estado sólido o SSD. No cambia el tamaño del archivo, pero le dice al sistema operativo invitado, el que ejecutas en la máquina virtual, que el disco es un SSD y no un disco mecánico. ¿Por qué activarlo? Los sistemas modernos como Windows 10 u 11 optimizan el arranque y dejan de hacer desfragmentaciones innecesarias, lo que mejora la vida útil de tu disco real y la velocidad de la máquina virtual. La otra opción, conectable en caliente, permite que el disco pueda ser expulsado o conectado mientras la máquina virtual está encendida, tal como harías con un pendrive o un disco externo. Al seleccionar el disco óptico, como puede ser un DVD, que es donde cargas las imágenes ISO, la opción CD-DVD vivo indica a la máquina virtual que no debe intentar expulsar el disco aunque el sistema operativo lo solicite. Es ideal para probar distribuciones live de Linux, es decir, que corren desde el disco sin instalarse, ya que evita errores si el sistema intenta desmontar la unidad mientras se usa. La opción conectable en caliente, al igual que en los discos duros, permite cambiar la imagen ISO, es decir, meter o sacar un disco virtual, mientras la máquina virtual está funcionando sin necesidad de reiniciarla. A la derecha de la lista desplegable de puerto o dispositivo, verás un icono pequeño, un disco duro o un pequeño disco azul. Este es el botón de acción. En discos duros, si haces clic, te permite elegir otro archivo de disco duro que tengas en tu PC o crear uno nuevo para añadirlo a ese puerto. En unidades ópticas, es el icono del disco azul. Al hacer clic, se abre un menú rápido para seleccionar un archivo de disco, buscar la ISO de Windows, Linux, etc. en tus carpetas. Seleccionar o crear un disco óptico virtual, que permite gestionar tu biblioteca de discos ISO. Y eliminar disco de la unidad virtual, que saca el CD para que la unidad quede vacía. Debajo de esos atributos, verás información de solo lectura que es muy útil para soporte técnico, correspondiente a la unidad de almacenamiento que tengas seleccionada. En tipo, muestra el formato, si es una imagen, en el caso de discos ópticos, o si el formato en discos duros. En ubicación, se muestra la ruta exacta en tu PC donde está guardado el archivo. Tamaño virtual, el tamaño máximo que el disco cree que tiene. Tamaño actual,
lo que realmente ocupa en tu disco duro físico. El siguiente paso en la configuración de tu máquina virtual es el audio. La primera opción es la de habilitarlo. Es el interruptor principal. Si no está marcado, la máquina virtual no tendrá tarjeta de sonido y el sistema operativo invitado te mostrará un icono de altavoz con una X roja. El controlador de audio anfitrión define qué puerta de tu sistema operativo real usará VirtualBox para sacar el sonido hacia tus altavoces, y tienes las siguientes opciones: predeterminado, donde VirtualBox elige la mejor opción según tu sistema, ya sea Windows o Linux. Es la opción recomendada. Windows Direct Sound, un estándar clásico de Windows. Ofrece buena compatibilidad con casi todo el hardware. Sesión de audio de Windows o BASAPI. Es el sistema más moderno de Windows. Ofrece menor latencia, llegando el sonido más rápido y mejor calidad, ideal si Direct Sound te da chasquidos o retrasos. Y audio nulo, donde la máquina virtual cree que tiene tarjeta de sonido y reproduce audio, pero tú no oirás nada. Útil para servidores donde el audio no importa, pero el sistema operativo requiere una tarjeta de sonido para no dar errores. La siguiente opción es el controlador de audio o hardware emulado. Es el modelo de tarjeta de sonido que verá el sistema operativo dentro de la máquina virtual. Aquí tienes estas opciones. Intel HD Audio. Es el estándar moderno. Es la mejor opción para Windows 7, 10, 11 y la mayoría de versiones de Linux actuales. ICH-AC97. Un estándar más antiguo de finales de los 90. Úsalo si instalas sistemas como Windows XP. Y la mítica Sound Blaster 16, una tarjeta legendaria de los años 90. Solo se usa para sistemas extremadamente viejos como MS2 o Windows 95 o 98. Para finalizar el audio tenemos las características. Habilitar salida de audio o output. Permite que escuches el sonido de la máquina virtual por tus altavoces o auriculares. Mientras que habilitar entrada de audio o input, permite que la máquina virtual utilice tu micrófono. Por seguridad, suele venir desactivada por defecto. Actívala si vas a hacer videollamadas o grabar voz desde dentro de la máquina virtual. La configuración de red es fundamental, ya que determina si tu máquina virtual podrá navegar por Internet, verse con otros equipos de tu casa o quedar totalmente aislada. Lo primero es habilitar el adaptador de red. Si no lo habilitas, tu máquina no contará con conexión de red. En Conectar a, tenemos los modos de conexión. Esta es la opción más importante. Define dónde enchufas el cable de red virtual, y tiene estas opciones. NAT o Network Address Translation es la opción por defecto. La máquina virtual tiene internet usando la conexión de tu PC, pero es invisible desde fuera. Ideal para navegar sin configurar nada. En adaptador puente la máquina virtual se conecta directamente a tu router, como si fuera un PC físico más en tu casa. Tendrá su propia IP local. Útil si quieres acceder a la máquina virtual desde otro móvil o PC. Red interna crea una red privada solo entre máquinas virtuales. No tienen internet ni contacto con tu PC real. Ideal para experimentos de seguridad. Adaptador solo anfitrión crea una red privada entre tu PC real y la máquina virtual. Útil si quieres que tu PC vea a la máquina virtual, por ejemplo, para servidores web de prueba, pero sin salida a Internet. Red NAT es como NAT, pero permite que varias máquinas virtuales se vean entre sí y tengan Internet. Controlador genérico permite usar controladores de red muy específicos. Red en la nube permite conectar la máquina virtual a una red de Oracle Cloud, pero esta opción es experimental. Y en no conectado, la máquina virtual tiene una tarjeta de red instalada, pero el cable está desconectado. Tipo de adaptador es el modelo físico de la tarjeta de red que simula VirtualBox y tenemos todos estos tipos. Intel Pro 1000, MT Desktop o Server son los más compatibles y rápidos. La opción Desktop es el estándar para casi todos los Windows y Linux modernos. PCNet, tanto PCI 2 como Fast 3 son modelos antiguos. Úsalo solo para sistemas viejos como Windows 98 o versiones de Linux muy antiguas. Red para virtualizada es la más rápida, pero requiere drivers especiales, que son comunes en Linux. No emula hardware real, sino que usa un atajo de software. Y por último Ethernet over USB. Emula una tarjeta de red conectada por USB. En cuanto a la opción modo promiscuo, normalmente, una tarjeta de red solo lee los datos dirigidos a ella. En modo permitir todo, la máquina virtual podrá escuchar todo el tráfico de la red. Solo se usa para auditoría de redes o diagnóstico.
Dirección MAC es el identificador único físico de tu tarjeta de red virtual. Puedes cambiarlo haciendo clic en el icono de las flechas circulares si necesitas engañar a un router o servidor. Cable conectado permite conectar o desconectar el cable físico mientras la máquina virtual está encendida. Y reenvío de puertos se usa principalmente con el modo NAT. Permite que, si alguien entra a una dirección de tu PC real, el tráfico se redirija automáticamente a un servicio dentro de la máquina virtual, por ejemplo, para ver una web que hospedas en esta. Además, puedes crear hasta 4 adaptadores de red. Otra característica de VirtualBox son los puertos serie o COM, que permite emular las conexiones físicas antiguas que se utilizaban para conectar módems, ratones viejos o para realizar tareas de depuración de sistemas operativos. Aunque hoy en día el USB lo ha sustituido casi todo, en virtualización sigue siendo muy útil. Para activar el puerto serie hay que activar el Check-Enable Serial Port. Si no lo marcas, la máquina virtual no tendrá ningún puerto COM disponible. Al activarlo, el sistema operativo invitado detectará un nuevo hardware de comunicaciones. El número de puerto define la identidad del puerto dentro de la máquina virtual. El campo IRQ y puerto IO o dirección de entrada-salida muestran los recursos técnicos que el puerto consume. ¿Cómo se activan? Por defecto aparecen deshabilitados, en gris, porque están en modo automático según el puerto COM seleccionado. Para editarlos manualmente, debes seleccionar la opción User Defined o definido por el usuario, en la lista desplegable de número de puerto. Esto te permitirá cambiar la interrupción, IRQ, y la dirección base si el sistema operativo invitado tiene un conflicto de hardware. En modo puerto defines a dónde va conectada la información que sale por ese puerto serie virtual, y tienes estas opciones. Desconectado. El puerto existe en la máquina virtual, pero es como si no tuviera ningún cable enchufado. Tubería anfitrión. Crea un canal de comunicación entre la máquina virtual y otro programa en tu PC real. Es la opción más común para programadores que quieren ver registros de errores o logs en tiempo real. Dispositivo anfitrión. Conecta el puerto serie virtual a un puerto serie físico real de tu ordenador en el caso de que tu placa base todavía tenga uno o usas un adaptador USB a serie. En archivo crudo o RAW file. Todo lo que la máquina virtual envíe al puerto serie se guardará en un archivo de texto .txt en tu ordenador real. Ideal para guardar registros de arranque. Y por TCP, convierte el puerto serie en una conexión de red. Puedes conectarte al puerto serie de tu máquina virtual desde otro PC usando una dirección IP y un puerto. Conectar a tubería socket existente. Solo se usa cuando eliges el modo tubería anfitrión. Si la marcas, VirtualBox intentará conectarse a una tubería que ya ha sido creada por otro programa. Si no la marcas, VirtualBox creará la tubería él mismo cuando arranques la máquina virtual. Por último, Path Address especifica el lugar físico o lógico en tu ordenador real donde se conectará el puerto serie de la máquina virtual. Como ocurre con la red, tienes la posibilidad de crear 4 puertos. El apartado USB permite que la máquina virtual reconozca y utilice dispositivos físicos que conectes a tu ordenador real como pendrives, cámaras web, impresoras o adaptadores. Lo primero que vemos es el check para habilitar controlador USB. Es el interruptor general. Si no está marcado, la máquina virtual no tendrá puertos USB, y no podrás usar ningún dispositivo externo dentro de ella. Tenemos 3 tipos de controladores que define la tecnología de los puertos USB virtuales. Es vital elegir la correcta para que el sistema operativo invitado tenga los controladores adecuados. La versión 1 es el estándar más antiguo y lento. Solo se recomienda para sistemas operativos muy viejos, como Windows 98 o XP sin Service Packs, o si solo vas a conectar un teclado o ratón básico. La versión 2 es el estándar de alta velocidad. Es muy compatible con casi todos los sistemas operativos desde Windows XP Servipack 2 en adelante. Y la versión 3 es el estándar moderno de super velocidad. Es el recomendado para Windows 8, 10, 11 y distribuciones modernas de Linux. Ofrece la mejor velocidad de transferencia para discos duros externos. Tenemos los filtros de dispositivos USB. Este cuadro muestra una lista de reglas. Si añades un dispositivo aquí, VirtualBox intentará capturarlo automáticamente y conectarlo a la máquina virtual en cuanto lo enchufes a tu PC, sin que tengas que hacerlo manualmente cada vez. En el lateral derecho, tenemos unos iconos que sirven para gestionar qué dispositivos secuestra la máquina virtual. Icono del USB azul. Añade un filtro genérico o vacío.
Sirve para crear reglas avanzadas manualmente, por ejemplo, que cualquier dispositivo de una marca específica se conecte a la máquina virtual. Icono de la rueda dentada permite modificar los detalles de un filtro ya creado, como el nombre, el ID del fabricante o el ID del producto. Icono del USB con un símbolo más, es el más usado. Al hacer clic, aparece una lista de todos los dispositivos USB que están conectados actualmente a tu ordenador real. Si seleccionas uno, se crea un filtro para que ese dispositivo pase siempre a la máquina virtual. Icono del USB con una X roja, elimina el filtro seleccionado de la lista. Iconos de flechas arriba o abajo, permiten cambiar el orden de prioridad de los filtros. El apartado de carpetas compartidas es una de las funciones más útiles de VirtualBox, ya que permite intercambiar archivos entre tu ordenador real y la máquina virtual de forma directa, como si fuera una unidad de red o un pendrive permanentemente conectado. Dentro del cuadro central verás que las carpetas se dividen en dos categorías. Carpetas de la máquina. Son carpetas vinculadas exclusivamente a esta máquina virtual. Solo estarán disponibles cuando inicies esta máquina virtual específica. Es lo que usarás el 90% de las veces. Y carpetas globales, que son carpetas temporales que se añaden mientras la máquina virtual está encendida. Si cierras la máquina virtual por completo, estas rutas desaparecen de la configuración y tendrías que volver a añadirlas la próxima vez si no las marcaste como permanentes. En el lateral hay 3 iconos, son los que te permiten gestionar qué carpetas de tu disco duro real quieres compartir con el sistema virtual. Icono de la carpeta con un símbolo plus, que al pulsarlo, se abre una ventana donde configuras la nueva carpeta. Te pedirá ruta de carpeta donde está en tu PC real. Nombre de carpeta, que es el nombre de la máquina de virtual. Si marcas solo lectura, la máquina virtual podrá ver los archivos pero no borrarlos ni modificarlos. Automontar hace que la carpeta aparezca automáticamente como una unidad de disco al iniciar. Hacer permanente permite que la carpeta no desaparezca al apagar la máquina virtual. El icono de la carpeta con una X roja quita la carpeta seleccionada de la lista. Esto no borra tus archivos reales, solo rompe el puente entre el PC real y la máquina virtual. Y el icono de la carpeta con una rueda dentada permite modificar las opciones de una carpeta que ya habías añadido, por ejemplo, cambiarla a solo lectura o activar el automontar. Es muy importante recordar que para que las carpetas compartidas funcionen, debes tener instaladas las Guest Editions dentro del sistema operativo de la máquina virtual. Sin estos controladores, la máquina virtual no sabrá cómo comunicarse con las carpetas de tu PC real aunque las configures correctamente aquí. Y por último, el apartado de interfaz de usuario es puramente estético y funcional. Aquí decides qué menús, barras de herramientas y botones quieres que sean visibles mientras usas tu máquina virtual. Es ideal para limpiar la pantalla y que la máquina virtual parezca un sistema operativo real. En la parte superior verás una representación de la barra de menús, como es archivo, máquina, ver, entrada, etc. ¿Para qué sirve? Si desmarcas el check de un elemento, por ejemplo, dispositivos, ese menú desaparecerá de la ventana de la máquina virtual cuando la estés usando. Sirve para evitar que se toque la configuración mientras usan la máquina virtual. La opción Appearance define cómo se comportará la ventana de la máquina virtual al arrancar y tienes estas opciones. Con Normal, la máquina virtual se abre en una ventana estándar con sus bordes y menús. Si escoges pantalla completa, la máquina virtual ocupa todo tu monitor. No verás el escritorio de tu PC real. Fluido es una opción muy curiosa. El fondo de pantalla de la máquina virtual desaparece y las ventanas de la máquina virtual flotan sobre el escritorio de tu PC real como si fueran programas normales. Y con escalado, la ventana se puede estirar como una imagen. Si la haces grande, todo el contenido se agranda, aunque se vea un poco pixelado. Mini Toolbar es esa barrita gris que suele aparecer en la parte inferior cuando estás en pantalla completa para que puedas salir o apagar la máquina virtual. Tiene 2 check. El check mostrar en pantalla completa fluido. Si lo desmarcas, la barrita no aparecerá. Cuidado. Tendrás que saber los atajos de teclado como Host más F para salir. Y check mostrar en la parte superior de la pantalla. Si lo marcas, la barrita se moverá del borde inferior al superior. Y los iconos en la parte inferior. Abajo verás una fila de iconos como el disco duro, la red, el USB, el audio, etc. cada uno con un check. Estos iconos representan la barra de estado, la franja inferior de la ventana. Si desmarcas, por ejemplo, el icono de red,
Ya no verás la lucecita parpadear cuando haya tráfico de Internet en la máquina virtual. Si los desmarcas todos, ganarás un poco más de espacio vertical en tu pantalla. Bueno, pues hasta aquí este vídeo donde hemos visto las características de VirtualBox. En un próximo vídeo crearé una máquina virtual para instalar Windows y Linux. No olvides darle al like, suscribirte y activar la campana. Nos vemos en el siguiente vídeo de virtualización. Hasta entonces, un saludo y nos vemos.